Hoy es la conferencia número 14, creo, ¿sí? Sobre el movimiento apostólico, sobre el movimiento profético. Y bueno, el domingo ya vamos a compartir de otro tema. Pues nosotros estamos siguiendo sus enseñanzas expositivas y lo hacemos así como una serie porque pues, nos deja un poquito más de enseñanza y nuestro deseo es que usted entienda, mi hermano, que en el movimiento profético, en la iglesia de hoy, hay mucho engaño y hay muchas manifestaciones extrañas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Una manera de blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle obras a Él que no son de Él. Así como se le atribuye obras al enemigo que son del Espíritu Santo y es una blasfemia, igualmente atribuirle obras al Espíritu Santo que no son de Él también es una blasfemia. Y entonces, en nombre de la unción y en nombre del avivamiento, entonces se le atribuyen al Espíritu Santo unas manifestaciones que la verdad, el que está acuerdo no necesita tener discernimiento, sino tener algo de cordura para darse cuenta que esas cosas no son de Dios, que esas obras no son de Dios. Vamos a ver 2 videos, los vamos a ver, son corticos, uno lo vamos a ver, vamos a mirar unas manifestaciones muy extrañas, tal vez usted no las haya visto, jamás las verá acá, quizá las haya visto en algún otro lado, pero sí las puede ver en la televisión, en YouTube. En YouTube puede usted en el buscador escribir manifestaciones extrañas en la iglesia evangélica. Y es vergonzoso, hermanos, si usted hace un estudio de esas manifestaciones extrañas, que se diga que en la iglesia evangélica hay unas prácticas así de raras, de extrañas, de unas locuras, hermanos amados. Ahí vamos a ver el primer video. Un pedacito del segundo video aparece otro pastor haciendo un acto profético enterrando una Biblia. El primer video son unas manifestaciones que usted ve, son extrañas. Yo he estado en cultos donde hay manifestaciones así, no tan extremas como esas, pero sí parecidas a esas. Y en cuanto a los actos proféticos, la iglesia se llenó de actos proféticos, hermanos amados, y hoy vamos a estudiar un poquito sobre los actos proféticos. Estamos hablando, pues, y nos falta concluir eso, acerca del lenguaje del movimiento profético. Y hablamos un poquito acerca de la unción y todas aquellas unciones que en el movimiento profético se ministran. Y estudiamos bíblicamente qué es la unción, qué quiere decir la Biblia con unción. Pues hablamos de unciones falsas como la unción de la risa, la unción de la borrachera espiritual, la unción de rompimiento, la unción de impartición, la unción de activación profética, la unción del fluir profético, la unción del aceleramiento profético, en fin. Y usted escuchará eso aquí y dirá, uy, tan extraño eso, ¿cierto? Sí, tan extraño. Porque repito, cuando leemos la Biblia y la estudiamos de manera sencilla y profundizamos en ella, nos es difícil hablar así, ¿no es cierto? Hay que ponerle un poco de mística, ¿no? Para llegar a esas deducciones, hermanos. Y es que cuanto más mística tenga el culto, cuando más mística tenga la iglesia, más gusta, porque a la gente le gustan las cosas místicas y extrañas, lamentablemente.
hermanos queridos. En cuanto a ungir objetos, por ejemplo, ayer estaba viendo un video de un profeta de los Estados Unidos en una iglesia de miles, tiene miles y miles, tiene su jet privado y es un hombre poderoso del evangelio en los Estados Unidos. Y estaba ministrando una unción que él llamó la unción de rejuvenecimiento. Fíjese eso, la unción de rejuvenecimiento. Y usó un pasaje de la Biblia. Y él decía que él iba a ministrar la unción de rejuvenecimiento y estaba como en eso de la rebajona, pues, porque los de 50 pasaban a tener 30 años y los de 30, 15 y yo estaba aterrado viendo a ese pastor hablar eso, siendo un pastor tan reconocido y ministrando esa unción de rejuvenecimiento. Y yo me encuentro con expresiones así. Por ejemplo, escuché el otro día a una pastora hablar de recoger una ofrenda de guerra. Y yo me quedé pensando, ¿y qué es una ofrenda de guerra? Pues porque yo no veo una ofrenda de guerra en el Antiguo Testamento. Y menos en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de ofrendas muy poquito. Por lo menos hay unos 3 pasajes que hablan de ofrendas. Y el pasaje que habla de ofrendas tiene que ver con la ofrenda, con la colecta que hizo Pablo para ayudar a los damnificados de la hambruna en Jerusalén. Está en Hechos, está en Romanos 16 y 1 Corintios capítulo 9. Todo el capítulo lo dedica a eso. Entonces es un lenguaje que se han inventado y le han puesto un poco de mística, hermanos amados, para atraer multitudes, ¿no es cierto? Para hacer el evangelio aparentemente más llamativo, hermanos. Qué triste. Ahora miren este pasaje que les quiero mostrar sobre de dónde se basan en cuanto a ungir cosas. El capítulo 19 del libro de Hechos, versículo 11. Pablo está en Éfeso. Leamos un poquito de Éfeso. Dice, 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hasta ahí. Para explicarles este pasaje, hermanos, quiero comentarles un poquito del trasfondo religioso. Éfeso es una ciudad muy religiosa. La patrona de Éfeso se llama Artemisa o Diana, ¿no es cierto? Aquí justamente hay un litigio con Pablo porque Pablo está predicando contra las imágenes. Ellos se sintieron aludidos. Si usted lee todo el pasaje se va a dar cuenta que ellos se pusieron muy bravos y levantaron un tumulto contra Pablo diciendo que Pablo les iba a acabar el negocio con su predicación. El negocio de hacer imágenes y vender esas imágenes. Ellos tenían un templo que llegó a ser, hermanos, llegó a ser de las maravillas antiguas, de las 7 maravillas con los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Era una construcción inmensa que tenía 140 columnas, una altura, una imagen Artemisa inmensa dentro del templo con unos senos grandísimos porque Artemisa era la diosa de la fertilidad. Y ahí venían para adorar y para brindar tributo a la diosa Artemisa. Y había promiscuidad sexual y una cantidad de cosas en esa ciudad. En el versículo 23 del capítulo 19, leemos así. Leamos un poquito. Dice, hubo
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ve y oíd que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Que venera toda Asia y el mundo. Era una adoración enorme que se daba a esta diosa, hermanos amados. No solamente Asia, como dice aquí, sino el mundo entero. Entonces, Pablo está en este momento, en este contexto religioso, pero también en Éfeso hay mucha hechicería, hermanos queridos. Si usted lee un poquito el versículo del 19, el versículo número 17, y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos aquellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Un comentarista dice que eso es aproximadamente $1,000,000. O sea, como 3.500 millones de pesos quemaron en libros de hechicería. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, cómo era tan enorme la práctica de ocultismo y hechicería en Éfeso? Entonces, Pablo está predicando el evangelio en ese contexto cultural, en ese contexto religioso y supersticioso, hermanos amados. Ahora, había una superstición en cuanto a que era necesario tocar la deidad y tocar los dioses para recibir un favor. Por ejemplo, uno lo puede ver en la mujer de flujo de sangre, cuando ella decía: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. Jesús era la deidad, ¿cierto? Y ella tocó el borde del manto y fue sanada. Recibió virtud, porque Él era el verdadero Dios. Este evento aquí, en que llevaban los paños y ungían los enfermos con esos paños y se sanaban, hermanos, es un hecho único aquí. Y además esos paños, si vemos el versículo 11, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Pablo no ungió los paños, no hizo como un rito de ungir los paños y decirle a la gente: lleven los paños para que los pongan sobre los enfermos y sean sanados. Eso no fue idea de Pablo. El versículo dice que fue idea de ellos. Mírenlo, revisémoslo otra vez. Ahí dice que ellos se llevaban los paños o delantales del cuerpo de Pablo. Quiere decir eso que los delantales, como él hacía carpas, se ponían un delantal, ¿no? Y ese delantal con que él se ponía, eso se lo llevaban y lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. Y los paños con que él se cubría la cabeza, dejaba los paños por ahí, alguien venía, le ponía un poco de superstición, se lo llevaba, lo ponía sobre los enfermos y los enfermos sanaban y los demonios salían, los endemoniados eran libres. Hermanos, Dios usó, ponga
pues atención, Dios usó esto aquí para mostrar que el poder de Dios era superior al poder de las deidades, al poder de Artemisa y al poder de los dioses de ellos, que el poder de Dios era superior. Dios usó esto única vez. Voy a mostrarles que fue única vez. Que no constituye doctrina ni norma general, hermanos queridos, para que hoy se hagan cosas así. Dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. La palabra extraordinaria aquí en el griego quiere decir milagros no vistos ni hechos por otros. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Milagros no vistos, milagros no hechos por otros. Queridos hermanos, además dice por mano de Pablo, es decir, por mano de ningún otro. Esto sucedía solo por mano de Pablo y no por mano de ningún otro. Amén. Porque quiero decirles, hermanos, que los apóstoles tuvieron una investidura especial de poder de Jesús. Él dijo: os doy poder para hollar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Le dijo a los apóstoles. Los apóstoles tenían como señal apostólica el poder de hacer señales asombrosas y milagros asombrosos, que era para ellos. Hermanos, les voy a mostrar un versículo de la Escritura, porque hay de dos que hay. Dice 2 Corintios 2:12. Dice Pablo, 2:12. 12:12. Y estoy equivocado tal vez. No es ese versículo. El versículo dice que las señales de apóstol han sido hechas en él por milagros, señales y prodigios. Tengo mal esa cita, qué pesar. Perdónenme. Entonces Pablo muestra que él tiene un poder especial por el hecho de ser apóstol para hacer señales, prodigios y milagros. Y dice, por ejemplo, en los Corintios, creo que es. Sí, 2 Corintios. Miren, me interesa que tengan ese versículo. Dice: con todo, las señales de apóstol, han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Entonces, hermanos amados, uno diría, bueno, un apóstol de hoy debería tener estas señales, porque las señales de apóstol son estas, junto con otras, claro, ¿no es cierto? Junto con otras que son difíciles de tener hoy, hermanos. Y ese es como un tema para que lo estudiemos otro día. ¿Cuáles son las señales de un verdadero apóstol según la Biblia? Porque muchos se hacen llamar apóstoles cuando tienen las señales de apóstoles y cumplen y llenan los requisitos bíblicos para llamarse apóstol. En Hechos capítulo 5, versículo 12, dice así. 5:12 dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el templo de Salomón. Pero junto con ellos habían otras personas ministrando, ¿cierto? Dice que el capítulo 13 dice que habían maestros y que hay una serie de dignatarios ahí, siervos de Dios. Pero la Biblia exclusivamente dice que milagros extraordinarios los hacía por medio de los apóstoles. Así que este es un hecho extraordinario hecho por mano de un apóstol. No puede constituir doctrina porque es dada para él exclusivamente, no para mí. Voy a ponerles otro ejemplo. Pablo, el Señor quiere confirmar la palabra que está dando Pablo y quiere confirmar al ministro con esos milagros. Voy a ponerles otro ejemplo, que está en el Antiguo Testamento. Porque Dios usó hombres haciendo milagros
para momentos especiales y únicos, irrepetibles, hermanos amados. Nosotros quisiéramos repetir esos eventos. Han habido, hermanos, mire, han habido hombres y momentos milagrosos, de milagros que Dios ha usado. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, usó a Moisés, hizo varios milagros por mano de Moisés, que no hizo por mano de Josué, por ejemplo. Y los hizo para mostrarle a Faraón el poder suyo y la incapacidad de las deidades a quien adoraban los egipcios. Pues los milagros que hizo Dios por mano de Moisés atacaban a las deidades egipcias. Por ejemplo, el Nilo era adorado y le convirtió en sangre. Todas las plagas tenían ese fin, mostrar que los dioses de los egipcios no eran nada. O sea, ese poder milagroso en Moisés era para un momento especial y para un propósito especial. Pero luego se cesan los milagros de esa envergadura. Y luego Dios levanta a Elías y a Eliseo. Y los que han leído la Biblia saben que Elías y Eliseo tuvieron un poder milagroso, asombroso. Resucitaron muertos, hicieron flotar el hacha y en fin. Eliseo hizo enceguecer todo un ejército. No se diga la multiplicación del aceite, en fin. Pero los profetas que siguen, como Isaías y Jeremías, no hicieron milagros así. Y pasaron un largo tiempo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, sin que hubiera milagros. ¿O no? Porque Dios lo usó por un tiempo especial. Y luego viene Jesús. Por muchos años no hay milagros. Y luego viene Jesús y empieza a hacer milagros. Y vienen los apóstoles y empieza a hacer milagros. Pero terminando ya el ministerio de Pablo, ya con Timoteo y ya en la iglesia creciente pues y madura, el periodo de milagros así espectaculares empezó a cesar. No quiere decir que Dios no haga milagros hoy. Claro, Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros. Yo no estoy diciendo que no. Pero tenemos que entender que hay tiempos que Dios ha preparado tiempos para manifestar obras milagrosas y anuncia otros milagros en el periodo de la gran tribulación. Entonces, Dios le dijo a Moisés específicamente, le dijo que fuera y sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y él dijo, no me van a creer porque yo no soy nada. Vaya y reúna a los ancianos, le dijo el Señor. Entonces él dijo, no me van a creer. Entonces el Señor le dijo, vas a hacer 3 señales. La primera era convertir la vara suya de pastor en culebra, en serpiente. La segunda era meter la mano en el seno y sacar la leprosa y volverla a meter y sacarla sana. La tercera era regar un poco de agua y convertirla en sangre. Y hizo las 3 señales y creyeron. Dijeron, sí, listo, es nuestro líder, vamos a salir. Y ahora Dios le dijo, vaya a hablarle a Faraón y dígale que deje salir a mi pueblo. Y entonces Moisés dijo, no, pues Faraón no me va a creer, me va a decir, ¿quién es usted? De hecho, le dijo, ¿quién es usted y quién es su Dios? No conozco su Dios. Y Moisés hizo los 3 milagros ante Faraón. Sin embargo, Faraón era tan duro de corazón que no creyó. Hermano, nosotros pudiéramos hacer los milagros que hizo Moisés. Por ejemplo, si tenemos una entrevista con un gobernante y queremos que nos conceda una petición, ¿sería que podemos llevar una vara y botarla al piso que se vuelva culebra? Eso era para Moisés. Es ridículo pensar que podemos hacer eso hoy. Eso era para Moisés. Amén, hermano. Igualmente aquí, lo de los paños ungidos, eso era para Pablo. Eso era para el momento específico de Pablo. Además, Pablo no ungió los paños. Ellos cogieron supersticiosamente los paños y se los llevaron. Ungieron. Y funcionó. ¿Por qué funcionó? Para mostrar que el poder de Dios era superior a las creencias en dioses paganos. ¿Me copiaron, hermanos? Amén, ¿me copiaron?
De manera que todos esos profetas que ungen los pañuelos y venden los pañuelos, y hay varios videos de pañuelos ungidos, si los quiere ver en su casa, y los venden a la gente porque hay montones de pañuelos ungidos y la gente se lo lleva. Esa es una práctica falsa. Amén, hermanos. Tienen que aprender a tener discernimiento de lo que es falso y de lo que es verdadero, hermanos amados. Y ahí, hermanitos, el lenguaje del movimiento profético es amplio y es extraño. Por ejemplo, mire, el movimiento profético dice que en las iglesias hay 5 espíritus que operan en las iglesias. Cuando yo lo oí por primera vez, pues me aterré. El primer espíritu y el más peligroso es el espíritu de Jezabel. Entonces, ellos predican sobre el espíritu de Jezabel y los profetas van y ministran a las iglesias atando el espíritu de Jezabel, desautorizando y reprendiendo y librando la iglesia del espíritu de Jezabel. Dígame. Otro es el espíritu de Absalón, otro es el espíritu de Pitón, otro es el espíritu fariseo, otro es el espíritu de enfriamiento espiritual. ¿Cómo saben que esos espíritus están operando en la iglesia? Oye, ¿qué pajarito les dijo? ¿Cierto? ¿De dónde sacan eso? Todo eso es un misticismo que podamos traer a la iglesia, hermanos. Y no se diga esas iglesias de África donde tienen un trasfondo de ocultismo terrible, hermanos. Si usted ve lo que pasa en las iglesias de África, no, increíble. Mis hermanos, hablemos un poquito del espíritu de Jezabel y les explico un poquito, porque con ese quedan explicados la práctica de echar fuera a los otros espíritus. Amén. Entonces, un pastor dice, no, aquí en esta iglesia hay un espíritu de Jezabel operando terriblemente. Entonces tengo que hacer un programa, traer un profeta para liberar a la iglesia del espíritu de Jezabel. Jezabel era una mujer muy mala, dada a la hechicería y a la idolatría. La esposa de Acab, otro rey muy malo. Y Jezabel era una mujer feminista. Ustedes saben que ella dominaba a Acab, adoradora del dios Moloch. Ella trajo la adoración a Israel de esos dioses, de Moloch, de Acera y Astarot. Esa era Jezabel, perseguidora de los siervos del Señor. Mató varios profetas, hermanos amados, y puso en huida a Elías. ¿Se acuerdan? Era peligrosa, porque Elías era un gran hombre de Dios y huyó. Hay una referencia a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Miremoslo por un momento. Así vamos a entender esto. Capítulo 2, versículo 18. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti cosas que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la echo en cama. Hermanos, ¿quién es esta mujer? Seguramente no se llama Jezabel, pero tiene el carácter de Jezabel esa mujer. Aquí dice que ella se dice profetiza, ¿no? Dice aquí. Es una mujer influyente porque ella enseña y seduce a los siervos de Dios. Enseña a los siervos de Dios. Tiene la capacidad de la docencia. Ella está en esa iglesia. Los comentaristas dicen que es una mujer real que está en esa iglesia, que se hace
que se hace a sí misma profetiza. Aquí no dice que la instituyeron profetiza, no, sino que se hace profetiza, que se hace llamar profetiza. Y posiblemente profetizando a la gente seducía a las personas a la idolatría. Pues aquí tendríamos que estudiar un poquito el contexto de Tiatira para que entendamos cuál era la desviación que tenía la iglesia de Tiatira, inducida por esta mujer Jezabel. La ciudad era una ciudad comercial. Producían telas de altísima calidad y tintes. Había muchas fábricas. Era muy rica esa ciudad. Hay otra referencia en el libro de los Hechos a una mujer Lidia, rica. Dice que era de Tiatira, vendedora de púrpura, dicen Hechos. Hermanos. Y había varios gremios y todos esos gremios estaban inscritos a dioses paganos. Y las reuniones de esos gremios se daban en los templos paganos. Y en esos templos paganos habían cultos paganos donde habían mujeres que ofrecían su cuerpo como sacrificio a los dioses. O sea, habría promiscuidad en esos templos. Entonces, si uno quería pertenecer a un gremio de esos y vender y comerciar ahí, pues tenía que de alguna manera, hermanos amados, pertenecer a esos gremios y participar de ciertas prácticas. Entonces esta mujer le profetizaba y les decía que no había problema, que podían ir, que podían comerciar, que en fin, que algo tenían que vivir, que bueno. Eso es lo que dicen los comentaristas. Yo no me lo inventé porque ¿cómo me voy a inventar algo así? Pero eso es lo que dicen la gran mayoría o todos los comentaristas que yo consulté. Así que no podemos decir que esto que yo estoy diciendo aquí de esta mujer que es real, que profetizaba y traía mundanalidad a la iglesia, que era una mujer influyente, decir que en una iglesia hay un espíritu de Jezabel así que está operando y que tenemos que atarlo porque además no podemos atar los demonios ni a Satanás. ¿Usted cree que podemos atar los demonios? Por muchos años hemos estado atando los demonios y siguen sueltos, ¿o no? Por muchos años hemos atado a Satanás y sigue suelto. Eso es una falacia, hermanos, decir que vamos a atar los demonios. La Biblia no enseña de atarlos, la Biblia enseña de resistirlos. No los podemos atar. ¿Usted sabe que un día Satanás va a ser atado? ¿Quién lo va a atar? Señor Jesús lo va a atar. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. La Biblia dice, oye, a veces pensamos que somos mejores que Jesús, que podemos atar a Satanás. Pero eso es otro estudio, hermanos. Eso es otro estudio. Cuando estudiamos la Biblia bien, vamos a descubrir todas esas falacias que se enseñan a veces, hermanos queridos. Ahora bien, hablemos un poquito, porque yo quiero terminar aquí hoy, hermanos, porque puede ser que se sientan ustedes fatigados con este tema y hay otros temas muy importantes que quiero compartir con ustedes. Pero hablemos un poquito de los actos proféticos. Lo que se hizo ahí fue un acto profético. Entonces se enterró una Biblia. El siguiente video estaba Cas Luna enterrando una Biblia cuando él compró el terreno y empezó a construir la iglesia. ¿Qué es lo que sostienen con ese acto profético? La definición de acto profético es que son hechos en el mundo material que provoca un efecto en el mundo espiritual, dicen ellos. ¿Y cómo saber que provoca un efecto? ¿Y cómo saber qué tanto efecto? ¿Y cómo medir eso? Eso es otra falacia. Es fácil decir cosas que uno no puede medir. Ellos dicen que si es necesario enterrar una Biblia para que la palabra de Dios sea distribuida y atendida y recibida por la gente de ese lugar donde se entierra la Biblia.
Y cualquiera persona que piense, dice que puede hacer una Biblia enterrada. ¿Qué efecto tiene una Biblia enterrada? O sea, mire el misticismo que se le pone a eso. Aquí se enterraron 4 Biblias, aquí en el pueblo. Hace como unos 10 años se enterraron. Y alguna iglesia hizo una gran procesión y enterraron las Biblias, hicieron un rito especial, ungiendo con aceite el lugar. Y hermanos, Mariquita, es peor hoy que hace 10 años cuando se enterraron las Biblias. No funcionó el acto profético. Porque si no se le enseña la Biblia, las personas no cambian. Porque si las personas no reciben lo que dice la Biblia, no cambian. Una Biblia enterrada no produce, no hace ningún efecto. Esa es una falacia del movimiento apostólico y profético, ¿o no, hermanos? Y es ilógico pensar que eso tenga un efecto en el mundo espiritual. Mira, hermanos, los entierros son propios de la brujería y de los brujos. Son propios de los brujos, los entierros. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido un ministerio de liberación. Y hay un hermano que Dios usa en liberación de endemoniados. Y él estaba orando por una mujer. Y luchando con esa mujer para que fuera libre. Y duró varios días ahí, iba un día y le explicaba la palabra y oraba por ella y la mujer seguía endemoniada. Entonces un día él sintió como mucha curiosidad por una matera que había en la casa de ella. Y sintió inquietud por mirar en la matera. No voy a decir que el Espíritu Santo le dijo, no voy a decir eso, voy a decir que sentía inquietud, eso es lo que él me dijo. Porque no hay que ponerle mística a las cosas. Sintió inquietud, miró la matera, le dijo a la señora, ¿será que puedo mirar en esa matera? Empezó a mirar y encontró un muñeco enterrado ahí en esa matera, unos alfileres y unas cosas extrañas. Después de que se desenterró ese muñeco, el hermano oró por la mujer y la mujer fue libre. Los entierros son propios de la brujería. Ahora se entierran porciones de la Escritura, se entierran memorias con partes o toda la Escritura, en fin. Los actos proféticos son muchos y son variados. Por ejemplo, cuando una iglesia va a comprar un terreno, entonces lleva unas estacas y las entierra en el límite, en los linderos. Unge esas estacas con aceite y las entierra. Y luego camina por todo el terreno orando y ungiendo el terreno. Ese es un acto profético. Reclamando el terreno para sí. Hermano, mire, si no consigue la plata no va a comprar el terreno. Y Dios es milagroso para darle la plata. Amén. Y no tenemos que hacer como actos de hechicería para que una fe sencilla en creer que Dios me puede proveer opere. ¿O no, hermanos? ¿Y en qué se basan eso? ¿En qué se basan? Pues ellos dicen, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a Egipto, a Canaán, el Señor dijo, lo que la planta de vuestro pie pisare será tuyo. Usar un versículo que es una promesa exclusiva para Israel y no para ningún otro, porque nosotros no estamos por entrar a la tierra prometida. Por favor, eso no se puede aplicar aquí. Hermanos, eso se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es traer cosas que Dios dijo exclusivamente para Israel y creer que se pueden aplicar a la iglesia. Mis hermanos. Y para de contar, por ejemplo, los actos proféticos con sal. Yo voy a visitar una persona en una vereda y me dijo, pastor, yo siento en el techo ruidos y cosas así extrañas. Y vino un pastor a visitarme, me dijo, y subimos al techo y vimos unas monedas y unas cosas allá y las bajamos. Y el pastor dijo, tenemos que ungir ese techo con sal, todo con sal, para
que los demonios se vayan. Entonces ungió todo ese techo con el sal y luego ungió la casa con sal. Y ese mismo pastor hizo un acto profético de conquistar una ciudad. Entonces ungió todo el parque con sal. Con los hermanos fueron con libras de sal y regando por ahí. ¿Usted sabe que la sal es usada en la brujería? Los brujos dicen que una persona, si quiere prosperidad, hay que poner un montón de sal y monedas alrededor del montón de sal. Los brujos dicen que si una persona quiere mantenerse sano, debe poner debajo de la cama un plato con sal y cambiarlo cada mes para sacar las enfermedades. Hermanos, todas estas cosas las usan los brujos. ¿Cómo es que la iglesia cristiana está usando cosas que más parece brujería que cristianismo, hermanos queridos? Ahora, quiero terminar contándoles este testimonio. Mire, hay una predicadora de antaño muy reconocida, se llama Dina Santamaría. Vino una señora y le dice a Dina Santamaría: mujer, mi esposo se fue con otra y no sé qué hacer, me dejó con los niños. Entonces Dina Santamaría le dijo: mire, coja una prenda interior de su esposo y llénela de sal. Una predicadora diciendo eso: llénela de sal y ore sobre esa prenda todas las noches, reclamando a su esposo por usted. Y voy a usar las palabras feas que ella usó. Dice: para que su esposo no tenga ninguna actividad con la otra mujer y con usted sí. Como a los 20 días volvió el esposo, porque aparentemente el efecto de la sal, el acto profético le hizo efecto. Dice ella: hermanos, qué barbaridad. Que no podemos poner la fe sencilla en Dios y decirle: Señor, mi hogar se rompió, toca a este hombre y tráelo, cambia a este hombre. Que no podemos hacer eso, que tenemos que hacer todas esas cosas, que la iglesia de Dios tenga que hacer todas esas cosas, que más bien parece brujería. Ahora usted puede ver altares en los templos y altares de piedra. Entonces a esos altares se ungen con sal, se ungen con aceite y los hermanos se ponen alrededor del altar y oran alrededor del altar. Hermanos, en el Antiguo Testamento Abraham hizo altares. No hizo altares. Pero ¿sabe qué hicieron sobre esos altares? Ofrecieron sacrificios sobre esos altares. No tenía sentido levantar un altar si no era para ofrecer un sacrificio. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios, hermanos, porque nuestro sacrificio fue hecho solo una vez. Luego no tenemos que hacer altares, no necesitamos altares, porque no vamos a hacer sacrificios. Y hay los altares de 3 hileras, y hay los altares de 12 piedras, y hay los altares en madera, y usted puede ver todos los altares que quiera, bonitos y de todas las formas, si los quiere estudiar un poco sobre eso. Y las piedras proféticas, por ejemplo. Entonces, dicen ellos que hay que ungir una piedra, dice Yesenia Ten, enseña eso, hay que ungir una piedra porque Jacob ungió una piedra. Y hay que llevar esa piedra a la casa y orar al lado de la piedra para que Dios le conteste la petición de su corazón, porque Jacob ungió una piedra y Dios le contestó la petición que hizo junto a esa piedra. Dígame eso. De esa manera de interpretar la Biblia, hermanos queridos. Y hay el acto profético de las flechas, de lanzar las flechas, porque por allá en el Antiguo Testamento un rey, olvidé el nombre del rey, tenía la amenaza de invasión de un ejército asirio. Y Eliseo estaba para morir y fue y le dijo a Eliseo: Eliseo, ¿qué hago? Me van a invadir, estoy angustiado.
Y le dijo, coge una flecha y pon la mano sobre la flecha y abre la ventana y lanza la flecha por la ventana y di, flecha de salvación contra Siria. Y sacó la flecha y ¡pah! Y luego le dijo, golpea la tierra, y golpeó la tierra. Y dijo, eso derrotará a los asirios, y así pasó. Entonces eso es un acto profético, según eso, ¿no? Eso es un milagro único y exclusivo para Eliseo y para ese rey de ese tiempo. Pero entonces sí, si usted tiene un problema, una enemistad, alguna lucha, algún conflicto, entonces usted debe salir a un campo, coger una flecha ungida con aceite y lanzar la flecha y decir, flecha de salvación de Jehová. Dígame eso. Esas prácticas, hermanos amados, da tristeza. Amén. Y yo les comparto esto y termino aquí, hermanos, y el domingo ya digo, tendremos otro tema. Nosotros tenemos las grabaciones allá, ¿no? Las conferencias están en YouTube, son 14 o 15, para que todos nosotros tengamos una unificación de doctrina, un criterio doctrinal. Amén. Unido. Y no se dejen contaminar por lo que se ve en YouTube, hermanos, y en algunas iglesias. Yo lo hago de buen corazón, porque ¿cómo no les voy a advertir a ustedes? ¿Cómo no les voy a enseñar? ¿Cómo no les voy a explicar la Biblia? Eso es mi deber, esa es mi obligación. Amén, hermanitos. Muy bien.